increíble que a pesar de la calor, pues aún nos reunimos, venimos aquí, por lo menos tenemos la sauna gratis. Pero como dijo alguien, en el infierno hace más calor todavía, así que aguantaremos. Muy bien, pues vamos a ver en esta mañana un poco lo que es el tabernáculo, un poco la tipología, los símbolos representados, y lo voy a hacer en plan escuela dominical, porque es muy complejo, es muy profundo y tendríamos para años para ver realmente todo el significado, toda la profundidad de lo que ello significa. Entonces, en esta mañana pues vamos a ver justo un poco el esqueleto, tener una idea, por si luego en privado pues queréis profundizar y buscar en los textos, pues hay muchísimos capítulos y libros que hablan sobre el tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué es? Pues es algo donde Dios le dio una orden a Moisés desde el monte Sinaí, después de su salida de Egipto en el año más o menos 1400 a.C., y le dio unas instrucciones para que Dios more en un lugar. Hasta ese entonces Dios vivía o se presentaba ante los hombres, pero como que buscaba un lugar donde vivir. Él no lo necesita, pero así Él lo ha establecido. A partir del tabernáculo, Dios siempre tiene una morada, hasta hoy en día. Aunque hoy en día ya es en un lugar diferente, es en el corazón de los cristianos, de los que lo aceptan como su Salvador y Señor. Entonces, respecto al famoso tabernáculo, Dios ya le da unas instrucciones a Moisés y le dicen exactamente lo que ellos tienen que hacer. Es decir, durante esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, tenían, aparte de fabricar el tabernáculo, ir montando y desmontando cada vez todo este tabernáculo, este templo, a medida que Dios les iba guiando por el desierto durante esos 40 años. Ahora desmontáis, ahora nos vamos, cambiamos de lugar. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, en todo lo que han construido no hubo ningún invento humano, ni en los materiales, ni en los tejidos, ni en los colores, sino todo ha sido perfectamente dictado, las medidas, absolutamente todo por Dios. No hay un invento, una creatividad, una moda de alguien que se le ocurrió hacerlo de alguna o de otra manera. Entonces, esto es lo que es el tabernáculo. Estaban las 12 tribus durante los 40 años en el desierto repartidos, 3 tribus al norte, al sur, al este y al oeste del tabernáculo. Eso estaba exactamente en el medio. La presencia de Dios se manifestó en el momento que Moisés dio el ok, verificó todos los utensilios, todas las planchas, todo lo que habían construido, que ha tomado casi un año, y luego pues ensamblarlo como los legos, ¿no? Y empezaron a montarlo desde el interior, desde el lugar santísimo hasta el exterior. En el lugar santísimo, ahora lo veremos, es donde Dios se manifestaba. Cada vez que Dios se manifestaba, pues se manifestaba con una nube impresionante, una nube que los dejaba ciegos. Es decir, que ni Moisés, cuando él entraba ahí, no podía ver ni por dónde iba, de tan manifiesta que era la presencia de Dios. Esa nube que salía de entre los querubines del arca, y ahora lo veremos, pues traspasaba el tabernáculo y los guiaba durante el día. Es decir, cuando se desplazaba la nube, ellos entendían, ok, levantamos el campamento, tenemos que movernos de ahí. Pero de noche esa nube se transformaba en fuego y así ellos no pasaban frío, tenían calor por la noche y fresco durante el día porque la nube les hacía sombra.
Entonces, el tabernáculo estaba hecho con lino de oveja torcido. O no, la oveja no estaba torcida, era el lino que era torcido, de distintos colores. Y el lino pues representa justamente la justicia de Dios, las obras de Dios. Y en el Apocalipsis volvemos a ver este material que había en el tabernáculo, pero es lino fino. Y nos dice en el Apocalipsis que a la Iglesia, a los hijos de Dios, se le ha concedido que se vista de lino fino. Cuando se te concede algo, no es por méritos propios, es algo que Dios concede, es algo que Dios da, es por pura gracia. Incluso la forma en cómo Dios nos vestirá en el cielo será algo que Él nos concede. ¿Qué representará esa vestimenta que tendremos? Las obras nuestras. Las obras ni mejoran ni empeoran tu salvación, sino que la vestimenta representará la calidad de obras que uno habrá hecho aquí en la tierra a partir del momento que ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Qué tipo de obras? Pues que tu derecha no sepa lo que hizo tu izquierda. Si yo hago una buena obra y le digo a todo el mundo, mira lo bueno que me he portado, mira lo bien que he hecho, y la gente te aplaude, qué bueno eres, qué majo, ya has recibido tu recompensa. Entonces, incluso, por muy bien que nos vistamos en el cielo, será todo mérito de Dios, porque Él ha preparado de antemano las buenas obras para que nosotros andemos en ella. Es decir, realmente, cuando estemos delante de su presencia, no podremos decir, mira, yo estoy aquí porque me lo merezco y porque lo valgo. No, es pura gracia, pura misericordia de parte de Dios. Si quitamos las telas o la cubierta del tabernáculo, así, si existiera un dron, lo veríamos así, desde arriba, y está repartido en 3 segmentos. El atrio, que es la parte de abajo que vemos en la imagen, está el lugar santo, que es el siguiente compartimento, y el lugar santísimo, que es el lugar del final. ¿Vale? Entonces, el atrio, donde vemos el altar con la llama de fuego, hasta ahí podía llegar la gente común. Podían llegar para traer sus animalitos, tenían que sacrificar animalitos cuando ellos pecaban, y un animal inocente tenía que pagar el precio del pecado del ser humano. Injusto, ¿no? Tenía que poner la mano sobre la ovejita y tenían que degollarla, y la sangre que se derramaba ahí lo exculpaba a él. Y así, continuamente. El precio para poder perdonar los pecados es la sangre que tenía que ser derramada. Así que, como animales había becerros, había ovejas, había palominos, había tórtolas, todos animales inocentes. Y la gente solo podía llegar hasta la primera parte. Entonces, toda la simbología, todo lo que hay dentro del santuario, del tabernáculo, representa a Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Y lo increíble, que esto, 1400 antes de Cristo, ellos tenían toda la simbología, pero no entendían, no tenían todo el significado. Nosotros, que vivimos después de Cristo, podemos entender mejor todo el significado. Pero ellos sencillamente obedecían, hacían las cosas que Dios les mandaba, confiaban, pero nunca tuvieron la revelación completa de lo que ello significaba. ¿Cuántos justos hay? Según Romanos 3:10, ni uno. ¿Vale? Por muy buena persona que uno diga, es que yo soy buena persona, la Biblia dice y declara que no hay ni un solo justo. Nadie que pueda decir delante de Dios, yo soy bueno. Cuando alguien se considera bueno es porque se compara con otro que él piensa que es más malo que él. Y dicen, yo no soy tan malo, porque este es peor que yo. Pero delante de Dios, ni uno, absolutamente ni uno. Entonces, el lino que estaba hecho, las cortinas que estaban separando un compartimento de otro, pues representan la pureza, la justicia en Dios, y en el cielo pues seremos vestidos con ese lino fino.
Cristo es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Todos los elementos, como había mencionado antes, representan a Cristo. El primer elemento, creo que eso es. Vale, el primer elemento, cuando uno entraba en el tabernáculo y se encontraba en el atrio, había lo que llamamos aquí el altar. Aquí traían los animales y este altar estaba hecho de bronce, recubierto y madera de acacia dentro. Primero de madera y recubierto de bronce. Cada elemento del tabernáculo que contenía madera, que era madera de acacia porque era la más sólida, la que podía aguantar los desiertos, el frío, los calores, representa la humanidad de Cristo. Cada elemento que tiene madera representa la humanidad de Cristo. Ahora, el hecho de que esté recubierto de bronce, el bronce nos habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces, vemos aquí que tienen 4 cuernos. Los cuernos que van dirigidos a los 4 vientos que existían, significan la futura salvación para toda la humanidad. Este atrio, este altar representa la cruz de Cristo, donde Él fue justamente crucificado en el madero, porque justamente aquí es donde se derramaba la sangre de los animales inocentes. Y esto simboliza ya la proyección del sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz, donde un justo tenía que morir por los injustos. Estando ya presente Cristo, nos dicen Hebreos, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El libro de Hebreos menciona mucho el tabernáculo. Si uno entiende bien la función del tabernáculo, podrá entender con más profundidad el libro de Hebreos. Aquí nos dice que el tabernáculo, ¿quién es? Es Cristo mismo. ¿Cuántas veces tenían que ir y sacrificar animalitos? Cada vez que pecaban, cada vez que había mala conciencia de algo. ¿Cuántas veces necesitó Cristo morir? Una sola vez. ¿Los animalitos eran voluntarios? Es decir, voy a morir por mi amo. No, para nada. Dice, sálveme. El palomino, si podía escapar y volar, lo haría. Pero Jesús se ofreció voluntariamente. Eso es impresionante. Siendo Dios, yo no sé aquí quién se transformaría en hormiga y moriría por las hormigas. Dice, pobres hormigas, si yo tengo que morir por ellas para que se salven algunas. No, yo de pequeño cogíamos petardos y ¡pum! Y nos gustaba ver cómo los hormigueros reventaban. Tengo que arrepentirme de eso y todavía me da casi gracia. Bueno, pero bueno. El sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y esto lo hizo, como lo hemos mencionado, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, es impresionante. Luego, ahí en el atrio, pues había un lavacro de agua. El bronce, ¿qué representaba? La justicia. ¿Había madera ahí debajo del lavacro de agua? No, estaba hecho de puro bronce. Dentro había como espejitos. Entonces, cuando iba el sumo sacerdote a lavarse las manos, veía su reflejo.
no como los espejos de hoy en día, que están mucho más perfeccionados, pero tenían que lavarse las manos y los pies. Eso nos recuerda de alguien que lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Si no se lavaba bien, después de haber sacrificado un animal, imagínate, te pones un poco perdido, ¿no? Ya cuando Benjamín, el pastor Benjamín, le hacía alguna reparación a una de mis furgonetas cuando era transportista, estaba hecho lleno de aceite, negro. Tenía que ir a ducharse. Yo me sentía mal, digo, mira, por mi culpa está el pobre hecho una pena. Pero luego el resultado era que la furgona iba como un reloj. Pues aquí lo mismo, tenían que limpiarse bien. ¿Sabéis lo que le pasaba al sacerdote que traspasaba esas cortinas entrando en el lugar santo se iba sucio? La muerte. Yo no sé, es algo que sabemos, pero imagínate hoy en día presentarte delante de Dios sucio. No hablo de vestimenta, sino con rencor, con rabia, con amargura, con envidias, con celos. Y uno se acerca a Dios y canta los corritos, canta las canciones, mira qué bonito. Pero si Dios tendría que juzgarnos conforme lo hacía con los sacerdotes de aquellas, yo creo que de aquí no saldríamos nadie vivos. Me incluyo yo mismo, porque a veces uno no siempre está en condiciones óptimas. El agua aquí representa para santificarla, es lo que hace Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En la medida que yo me meto en las Escrituras, leo las Escrituras, medito en ellas, Dios va purificando, va renovando mi entendimiento. Hay cosas espirituales donde, aunque yo la lea y no la entienda a veces, se me escapan cosas, se me escapan detalles, pero hay algo que Dios va haciendo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Va habiendo una limpieza, va habiendo una renovación de nuestro entendimiento. Si tú te pasas la vida meditando en su palabra y como explicó nuestro hermano Pepe también, la importancia de la oración, Dios va manteniendo mucho más nuestro entendimiento, nuestra mente, con las cosas en orden, en su lugar, en nuestra cabeza. Yo conocí a un misionero que me había dicho, un misionero árabe, yo nunca me volveré loco. ¿Por qué? Porque paso horas y horas en oración. Y bueno, pasados los 90 años, lo encontraron muerto, de rodillas al pie de su cama, en una de sus visitas en Suiza, donde estábamos. Y efectivamente, hasta el final, hasta el último día, estaba perfectamente cuerdo y predicó hasta el último día de su vida. Entonces yo sé que hay una promesa de Dios ahí, donde si uno medita en su palabra y pasa ese tiempo en oración, Dios va haciendo algo en nuestra mente. Cuando desconectamos de Dios, la locura puede venir. Se nos puede nublar la mente, se nos van nuestros pensamientos y cuando se desconectan de Dios, pues vamos yendo hacia nuestra propia sabiduría, nuestros propios caminos, que no son los de Dios. Y como dicen Proverbios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Entonces lo que hace la palabra siempre es volver a enderezar, volver a reajustar. Yo me estoy yendo, se me está yendo la pinza, pero meditando en su palabra, volvemos. Se me está yendo otra vez, voy a su palabra y vuelve. Y me va encauzando y me va manteniendo los pensamientos centrados en Él. Y se nos fue. ¿Cuánto hemos pagado? La justificación es gratuita. No hay que pagar. Muchas veces en el mundo pues creen que la salvación hay que pagarla, hay que merecerla, pero el precio ha sido totalmente pagado mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Él es nuestro sacrificio, Él se ofreció a sí mismo y no había acceso a Dios si no fuera a través de un sacrificio. El principio de nuestra relación con Dios está basado en el sacrificio de Cristo. Somos justificados gratuitamente. Cuando tú ya entras en el lugar santo, ya no estás en el atrio, ya estamos en la parte del medio del tabernáculo. Ahí había una mesa, lo vamos a ver, para tener una idea, una mesa con los panes, 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel y con una cornisa alrededor, encima, que eso nos habla de la protección y de la provisión de Dios hacia nosotros. Pero ahí los 12 panes es porque representaban las 12 tribus de Israel. Y Jesús, ¿qué dijo de él mismo respecto al pan? El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué pan está hablando? No somos caníbales, no vamos a empezar a decir, voy a comer a Jesús, sino esa necesidad del alma. Nosotros, al tener eternidad dentro de nosotros, como no llene ese vacío la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, en Cristo Jesús, siempre habrá ese vacío, siempre habrá esa insatisfacción. Y Jesús, es impresionante la respuesta que él dio. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie puede acceder a Dios si no es a través de Cristo. Tantos caminos que el mundo religioso se ha inventado. La religión no salva. Ni los evangélicos salvan tampoco, ni los protestantes, ni los católicos, solo Jesús, solo Él. Y Él, hay que recordar que la religión lo mató. El mundo religioso estaba en contra de Él, porque Él es el único que dijo las 4 verdades en la cara. En Él somos justificados. Muy bien. Del otro lado del atrio teníamos otro elemento de oro, labrado a martillo de una sola pieza. Y al ser solo de oro nos habla de la divinidad de Jesús. Tenía que estar constantemente encendida. Y eso nos habla también del Espíritu Santo. El lugar santo, que representa los lugares celestiales, era la parte del medio del tabernáculo. La única luz que podía llegar ahí era solo a través del candelabro. No había luz del día, no había luz externa. Entonces, con esa luz era suficiente para poder entrar ahí en el medio. Incluso cuando tú ibas al lugar santísimo, traspasabas las otras cortinas, no había luz, era una total oscuridad. Al menos que la presencia de Dios se manifestara, podías ver algo. Si no, solo lo que se podía ver a través del candelabro era lo que uno podía ver. Jesús, hablando de él mismo, dijo otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Anoche me llamó un hermano que está aquí presente. Me dijo, tengo una pregunta. Cuando te dicen, solo vamos a hablar unos minutos, no lo creas. Me mencionó sobre los primeros versículos del Génesis, donde Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿De qué luz se trata? Porque si vamos más adelante en el versículo 14, Dios crea el sol y la luna.
para que haya lumbrera y haya día y de noche. Quiere decir que la luz mencionada en los primeros versículos no se trata ni del sol ni de la oscuridad. ¿De qué luz se trata? De Jesús. Él es la luz. Y los hay que me miran raro, vamos a... Eso no lo tenía preparado aquí en el Power. Segunda de Corintios 6:14. No. 2:14 puede ser. Pues ya me he perdido. Madre mía. Ya lo buscaré. Donde nos revela que la luz es Cristo desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó el mundo, dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Es decir, que ya existía. Y en Ezequiel nos habla de la caída del enemigo, del diablo, y entonces puso un desorden sobre la creación, un desorden total. Y para que el hombre pudiera vivir en este planeta, Dios empezó a crear la lumbrera, la luna, los animales y etcétera. Pero desde la eternidad, Jesús es luz. Desde la eternidad. Yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es increíble. Ayer me enteré de una persona que estaba muy enfadada con Dios, y es porque tuvo un hijo que murió de cáncer y dijo que todo es mentira, que todo esto no es real. Y está claro, cuando no viene la luz de Cristo y te alumbra y te hace entender tu necesidad de Él, ¿cómo puede un ateo estar enfadado con Dios? No es ateo. Aunque uno se diga ateo, si tú estás enfadado con Dios, no eres ateo. Eres más creyente de lo que uno piensa. Yo no me puedo enfadar contra algo que no creo, que no existe. Pues tenemos ahí el candelabro. Y del otro lado tenemos al sumo sacerdote. Cuando entraba ahí en el lugar santo, Jesús se presenta delante de Dios y Él, ¿qué es lo que hace hoy en día por nosotros? Él ora, intercede por nosotros. Si tú crees que nadie ora por ti, que sepas que por lo menos Cristo lo está haciendo. ¿Cuánto tiempo? Siempre, de noche y de día. Yo cuando pienso en eso digo, wow, impresionante, pues la lista es larguísima, todo lo que tiene que pedir por mí. Tantas cosas donde uno tiene que mejorar, donde Dios me va protegiendo gracias a sus oraciones. Pues dentro del lugar santo estaba el altar del incienso. El incienso que representa en la Biblia las oraciones. Entonces llegaba el sumo sacerdote. Esto estamos siempre en el lugar santo, y oraba por el pueblo de Israel, por cada tribu, por sus pecados, oraba por él mismo. Y era un miedo tremendo, o sea, no había esa confianza como hoy en día. En Hebreos está escrito que podemos entrar delante de la presencia de Dios confiadamente, es decir, puedes entrar en su presencia y a lo mejor no estamos en condiciones óptimas, pero podemos entrar confiados. No nos va a partir un rayo, no nos va a fulminar, pero los sacerdotes que entraban en este lugar estaban así. Dicen, como me pase algo, como no esté en condiciones, me va a pasar algo. Y en el Apocalipsis tenemos una escritura que dice que delante de la presencia de Dios están las copas llenas de incienso. Es decir, las oraciones de sus hijos están siempre presentes delante de su presencia. Cada oración que has elevado a Dios que aún no ha sido contestada,
sigue estando presente delante de su presencia. Y en Apocalipsis dice que Dios derrama aún más incienso sobre las copas y Él la derrama sobre la tierra. Es decir, va a llegar esos momentos donde Él va a responder aún más allá de lo que nosotros le hemos pedido. Ya no depende de nuestra fe, depende de su gracia, de su misericordia, de su voluntad. Entonces, cuando el sumo sacerdote estaba ahí orando por el pueblo, pues llegaba un momento dado que tenía que ir al otro lugar. Esto representa entonces los lugares celestiales, pero cuando llega al lugar santísimo, solo podía entrar ahí una vez al año, por expiación de los pecados del pueblo. Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? ¿Qué pasó en el templo? El velo se rasgó. ¿Y el velo qué representa? Su carne, su cuerpo. ¿Sabes? El espesor de esas cortinas eran de unos 10 centímetros. Tú pones un caballo de un lado y un caballo del otro y que tiren los dos cada uno en lado opuesto y es imposible separar y arrancar eso. Y encima, cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo. Era para demostrar que no era ninguna fuerza humana ni animal que hizo eso, sino sencillamente por la voluntad de Dios. Cuando se rasga ese velo, por fin, como dicen Hebreos, podemos entrar de manera confiada delante de la presencia de Dios. Pero hasta ese entonces solo podía entrar una persona, o sea, dentro del 1.000.000 de personas que había en el pueblo de Israel, en el desierto, solo una persona podía entrar una vez por año, una vez por día, un día por año. Ese es el calor. Las cortinas que separaban un lugar de otro, hasta Dios dio el diseño de los colores, donde nos representa el azul, el rojo, el carmesí, donde representa el azul el cielo, donde Cristo descendió del cielo para derramar su sangre por su pueblo. Y los querubines son testigos de lo que Él ha hecho. Los ángeles son espectadores que no entienden la totalidad de lo que Dios ha hecho. Ah, estupendo, ya me han encontrado el versículo que había mencionado antes. 4:6. Cosas del directo, vale. Respecto a lo que mencioné antes de la luz, en 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y se nos refiere a los 3 primeros versículos del Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que ya estaba el Espíritu Santo, estaba Cristo, estaba Dios el Padre, activos desde el primer versículo del Génesis. Por eso hay una pluralidad cuando habla de hacer al hombre. No dice yo voy a hacer al hombre, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, aquí estaban los linos, las cortinas, y cuando el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo, o sea, imagínate, una vez por año, llegas a este lugar. Se han hecho películas respecto a esta famosa arca. No sé, los de mi época, los que conocen Indiana Jones, pues en busca del arca perdida, en la película lo han encontrado, pero no es real, porque apenas abrieron la tapa que fueron todos fulminados. Representa la presencia de Dios, el trono de Dios. ¿Vale? Entonces, la tapa se llama, un nombre complicado, el propiciatorio. Propiciatorio. Entonces, esa palabra significa aplacar la ira de Dios.
La ira de Dios está completamente aplacada. Nos recuerda una parábola donde Jesús mencionó que había dos personajes que iban a orar y uno se presentaba delante de Dios: Dios, te doy gracias porque yo soy guay, yo diezmo, soy buena persona, hago buenas obras. Y mira el que está al lado, dice: mira, no soy ni como este. El que estaba al lado estaba así, arrodillado, dándose golpes al pecho, y solo dijo: Dios, sé propicio a mí. Propicio, es decir, viene de la palabra de propiciatorio, aplaca tu ira. Y ese sí que salió justificado, el otro no. Entonces, cuando venía el sumo sacerdote aquí, una vez al año, ¿qué es lo que hacía? Con la sangre de los animalitos que eran sacrificados en la entrada, en el atrio, ¿os acordáis? El altar de bronce, venía y rociaba la tapa por arriba. ¿Pero qué había dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca? Había 3 elementos. Las tablas no eran las originales, las que Dios había escrito, sino las que Moisés tuvo que volver a escribir. Había un envase con maná y había una vara de almendro, que era la vara de Aarón. ¿Qué representa esos 3 objetos? ¿Por qué esos 3 objetos estaban en el lugar santísimo, dentro del arca? Representan los pecados de Israel. Las tablas, ¿qué pasó con las tablas? ¿Qué pasó cuando Moisés bajó del monte con sus mandamientos? ¿Qué espectáculo estaba viendo? Había una juerga ahí impresionante. Estaban adorando a un becerro de oro. Estaban de fiestuki. Entonces representa la desobediencia total a Dios. La vasija con el maná, ¿qué representa? Podríamos decir la provisión de Dios, pero realmente representa la queja del pueblo de Israel. Otra vez tenemos que comer esto, otra vez lo mismo. Queremos carne, queremos comer otra cosa. Y es cuando Dios ya envió unos pájaros y se hartaron de comer tanta carne. La queja. La vara de Aarón. Había toda una discusión sobre quién tenía que ser el líder de los levitas, el líder sacerdotal. Y entonces Moisés puso una prueba. Mira, que cada líder de cada tribu traiga una vara, la ponga aquí. Y la vara que florezca, ese será el que Dios ha elegido. Y al día siguiente solo floreció la de Aarón. Entonces nos recuerda la rebeldía contra la autoridad. Así que todo eso estaba dentro del arca, con los querubines mirando hacia abajo, con toda reverencia. Y cuando venía el sumo sacerdote y rociaba de sangre el propiciatorio, imaginaros que Dios lo ve desde arriba. A través de la sangre rociaba, no tomaba en cuenta lo que había dentro, el motivo del por qué. No los iba a destruir. Así que se juntan la ley y la gracia, la justicia de Dios con su misericordia. Entonces, cuando iba el sumo sacerdote, el pueblo estaba así, temblando. Era un día muy especial. ¿Seguiremos vivos un año más? ¿Dios aceptará ese rociamiento? E incluso cuando iba el sumo sacerdote, en sus vestiduras abajo tenía unas campanillas que sonaban. Iban dando, gling, 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 gling. Y si no sonaba, mal asunto. Es que ya fue fulminado por la presencia de Dios. Hay una anécdota, no está en las Escrituras, no sé hasta dónde eso es cierto o no es cierto, pero donde dicen que el sumo sacerdote que entraba ahí dentro, pues iba atado a una cuerda que salía hasta el atrio, donde estaban los demás. Por si ya no oían más las campanillas, pues tiraban de la cuerda y sacaban el cadáver del sumo sacerdote. De alguna forma lo tendrían que sacar. Entonces, para que nos demos cuenta lo que significaba entrar en la presencia de Dios. Lo que significa en Hebreos que hoy en día podemos entrar
confiadamente delante de su presencia. Es un regalo impresionante, no nos damos cuenta. Es un regalo impresionante. Luego, pues, después de los 40 años, pues el pueblo de Israel conquistó Jericó, atravesó el Jordán y delante de toda esta fila de gente, ¿qué es lo que iba delante del pueblo de Israel? El arca. Iba siempre el arca. Y delante del arca, pues iban y así conquistaron Jericó. Hay una canción aquí que cantamos, Dale 7 vueltas. Pues dieron vueltas alrededor de Jericó y siempre con el arca. Y Dios derrumbaba los muros de Jericó, porque el arca representaba la presencia de Dios, la misma presencia de Dios. Entonces, esa arca estuvo dando tumbos de un lado para otro, se ha ido desmantelando las demás piezas del tabernáculo cuando ya se instalaron en la tierra prometida. Y bueno, esa arca también ha sido capturada por los filisteos, entre medias, porque los israelitas la usaron como amuleto. Mira, vamos a ir con el arca y vamos a tener la victoria. Pero no fue así. Los filisteos pudieron coger el arca y Dios sí se manifestó en medio de los filisteos, pero para maldición, ya que les vino una peste tremenda, lo pusieron el arca delante de su Dios y al día siguiente vieron la estatua totalmente destrozada, caída al suelo, y tuvieron que devolver el arca. Más adelante, pues, David hizo lo posible para poder traer el arca a Jerusalén, a su ciudad. Y en el transporte, pues hubo un accidente. Un tal personaje, Uza, quiso aguantar el arca porque era tirada por bueyes y solo tocar el arca y murió en el acto. Porque tenía que ser llevada de una manera precisa, tenía que ser llevada por los sacerdotes. Así que esa arca era temible porque representaba la presencia de Dios. Al final estuvo mucho tiempo en el templo de Salomón. Salomón edificó 2 querubines gigantes y instaló el arca ahí. La última mención del arca se encuentra en Crónicas bajo el reinado de Josías, cuando volvieron a poner el arca en el templo. Vino el tal Nabucodonosor a invadir y a arrasar con Jerusalén, y hay todo un inventario de todo lo que ha saqueado del templo: las tazas, los utensilios, los tazones, las ollas, pero no hay mención del arca. Nadie sabe dónde ha pasado el arca. Hoy en día hay mitos, hay leyendas, no se sabe dónde está. Hay quien dice que Jeremías, en el libro de Macabeos, en los libros apócrifos, dicen que él la escondió en una cueva. Hay judíos en el Talmud que dicen que el arca está escondida en un laberinto debajo del templo que Salomón había construido. Hay quienes dicen que está en Etiopía, custodiada, que fue el hijo de Salomón con la reina de Saba que lo ha trasladado allí antes de la invasión. Pero tenemos una mención del arca todavía, y está en el Apocalipsis. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cuando Dios manda construir algo en la tierra, es el reflejo de lo que ya existe en el cielo. No es que sea esa misma arca que ha sido trasladada al cielo, sino que ya existía de antes. Y esa arca está constantemente, aún hoy en día, delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Pues representa su misma presencia. ¿Por qué está en el cielo? Para confirmar su pacto con su pueblo. Para confirmar que en el cielo no nos va a tener en cuenta todas nuestras transgresiones. Para confirmar que la sangre de su Hijo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, si hubo un arrepentimiento sincero.
No importa lo que uno haya hecho, Él jamás te lo va a echar en cara. Las personas te pueden echar cosas en la cara, aunque hayan pasado 20 años. Sí, porque tú me has hecho tal, y lo recuerdan como si fuera ayer. Me pasó esta semana. Me llegó el dicho por mi propia hermana, porque tú tal y mi hermano tal y cual. Digo, mira, lo siento, ha pasado muchos años y si cuando uno decide guardar eso en el corazón, mantener esa amargura, uno no puede cambiar el pasado. Por eso es tan importante el perdón. Es el mensaje más importante de la Biblia, es el perdón. Porque el que no perdona, Dios dice que Él tampoco nos podrá perdonar. Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ese es el mensaje central de la Biblia. O sea, por eso es lo más importante, porque es lo que más le ha costado a Cristo, el poder perdonarnos. Le ha costado su propia vida. El arca, delante de la presencia de Dios, es un testimonio de que no nos va a tener en cuenta el contenido que hay dentro, porque la sangre ha sido derramada. En el Antiguo Testamento era rociada encima, pero cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, una vez para siempre es suficiente. El velo se ha rasgado, podemos entrar en la presencia de Dios sin temor, sin ningún tipo de miedo, en plena confianza. Y si hay algo donde nuestras propias conciencias nos acusan de algo, ahora que seguimos vivos, estamos a tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Estamos a tiempo para ponernos a cuenta con personas, si aún hay cosas pendientes con personas. Es importante que de nuestra parte, como dice Pablo, en la medida de lo posible estar en paz con todos. Si la otra persona no quiere y te sigue acusando y te sigue reprochando algo, ya es problema suyo. Pero lo que sea de tu parte, haz tu parte. Mira, yo te pido perdón por esto y lo siento mucho. No, porque tú tal y cual. Mira, lo siento mucho. Menos mal que Jesús, una vez que le pedimos perdón de verdad, Él sí que nos acuerda. ¿Qué hace con nuestros pecados? Los echa en la playa. No, un poco más lejos, al fondo del mar. Y ya no vuelve a acordarse de ello. Cuando dice que nos acuerda, no es que luego tenga un agujero de memoria. Se acuerda porque es Dios, es omnisciente, pero jamás te lo va a echar en cara, jamás te lo va a recordar. Para Él es cuando tú perdonas de verdad, quiere decir, me olvido, o sea, ya no volveré a sacarte este tema, porque de verdad que esto está zanjado. Y humanamente es increíble cómo nos cuesta zanjar, perdonar de verdad. Y solo eso es posible en el nombre de Jesús, solo en su nombre. Me he dado cuenta que humanamente es imposible perdonar, porque el dicho dice, yo perdono pero no olvido. Si no olvido, ¿qué es? Que no perdono. Eso está ahí guardado. ¿Por qué? Porque si se vuelve a repetir una misma circunstancia, le recordamos las anteriores que supuestamente hemos perdonado. ¿Ves cómo nunca has cambiado, como siempre haces lo mismo? Pero no me habías ya pedido perdón. Sí, pero es que siempre haces lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta... ¿Que son cuántas veces? 490. Si yo cuento las veces en un cuaderno, 380, 381, hasta 490, significa también que no he perdonado, porque voy contando. 490 veces lo que quiso decir Jesús, que haya un constante perdón, un continuo perdón. Aunque te la hagan 2 veces, 40, 80, 1000 veces, lo importante es que uno no guarde ninguna espina, ninguna raíz que se convierta en amargura con el tiempo, porque luego lo pagas con tu salud. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu están tan unidos que lo que me afecta emocionalmente me va a repercutir en el cuerpo. Y cuando Jesús murió en la cruz, dice que cargó sobre él
nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Que si no perdono, me puede dar un ataque al corazón. Que si vivo con ansiedad, me pueden crecer úlceras. Emocionalmente, si estoy con odio, con resentimiento, lo va a pagar mi salud, lo va a pagar mi cuerpo, porque no puedo separar el alma del cuerpo, no puedo separar el espíritu del alma. Cristo murió también por todo eso, para que vivamos una vida sana, que tengamos un corazón limpio y para que tengamos una mente en paz. Es difícil, tener una mente en paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Es fruto del Espíritu Santo. Entonces, si somos de las personas que dan 1000 vueltas atormentados por historias, por problemas, no hacemos realidad lo que Cristo ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. No nos preocupemos por nada. La preocupación es como una silla de báscula. Te da la sensación que haces algo, te está balanceando, pero no va a ninguna parte. Sino que sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones, en ruego, en súplica y confiando en que Él hará en su momento. Entonces, no nos preocupemos. Hay que hacer frente a las situaciones, hay que solucionar hasta donde uno puede solucionar, pero no nos preocupemos, porque la preocupación no soluciona ni arregla absolutamente nada. Vamos a orar. ¿Os podéis poner de pie? Te damos gracias, oh Dios, porque tú has dado la solución para nuestro pecado. Tú has dado la solución para que podamos vivir en paz. Tú has dado la solución para que podamos ser reconciliados contigo. Gracias porque a través de Cristo tenemos acceso a ti. Vemos en el Antiguo Testamento lo complicado que era acercarse a ti. Los sacrificios continuos que nunca satisfacían ni pagaban el precio que exigía tu justicia. Gracias por haberte entregado voluntariamente. Gracias porque una sola vez ha sido suficiente. Venimos delante de ti, oh Padre, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú que sondees nuestros corazones, que saques a la luz lo que estorba nuestra comunión contigo, que saques a la luz lo que impide nuestro crecimiento en ti, que saques a la luz lo que nos impide confiar en ti, que saques a la luz todo lo que nos preocupa. Y en esta mañana, como un cuerpo, venimos delante de ti y queremos dejar todas esas cosas a tus pies, para que realmente esa luz que eres tú brille en nosotros. Que ese pan que eres tú nos sacie el alma por completo. Para que cuando nos dirijamos a ti, este incienso se eleve de forma agradable delante de tu presencia. Gracias porque tú no nos tienes en cuenta todo lo que hemos hecho en toda nuestra vida, de la cual nos avergonzamos. Pero te damos gracias por ese propiciatorio que aplaca tu ira, que cubre, que oculta nuestra vergüenza, los que nos acusaba. Porque gracias a tu sangre podemos mirarte cara a cara. Te pido por cada persona aquí presente, oh Dios, para que tú seas un Dios de restauración en esta mañana, que restaure esa relación contigo, que restaure esa relación con las personas con las cuales has sido rotas. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta mañana nos despedimos de las redes. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros y nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde.